buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy vamos a tratar de impuestos ecológicos. Es un tema que debe tener mucha importancia en nuestro país, que debe tener mucha importancia a nivel mundial. Hay que cuidar este planeta y una buena mecánica pueden ser los impuestos ecológicos. Para eso vamos a tener un gran invitado. El día de hoy, como ya comenté, nos acompaña un gran experto en impuestos estatales. Dentro de la especialidad de fiscal hay subespecialidades y si hay que hablar de impuestos estatales, pues no se me ocurre nadie mejor que el maestro Vicente Velázquez Meléndez. Gracias, querido maestro, por esta invitación. Y como lo mencionas, es un tema muy importante, no solo desde el punto de vista recaudatorio, que yo lo dejaría en segundo plano. Yo creo que hay una parte más importante, que es el cuidado de nuestro planeta y en este caso de nuestro país. Fíjate que todo esto nace a raíz de varios puntos de partida, como ese protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. No así, también en una parte muy importante, la ONU, allá por el año de 1972, tuvo una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas declarando un programa nacional unida para el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo de estas organizaciones a nivel internacional? Colaborar para que los países tengan un buen cuidado y hagan un buen uso de todos los elementos contaminantes que son infinidad, de todas las industrias, las empresas, incluso nuestra propia casa desecha y utiliza elementos contaminantes. Entonces yo creo que es muy importante el tema. Hay que reducir el uso de esos elementos contaminantes. Yo sé que es prácticamente imposible en la vida moderna, pero pues, el imposible puede volverse posible, ¿no, mi querido Vicente? Puede volverse posible. Mira, nos enteramos en las noticias que para la generación de energía eléctrica se está usando por ahí un elemento muy contaminante que produce Pemex y que ya no se usa a nivel internacional, a nivel mundial. Sin embargo, en México se estaba en años pasados pretendiendo utilizar para generar energía eléctrica, habiendo otros elementos menos contaminantes para su generación. Fíjate, mi querido Vicente, que estaba yo escuchando que en algún país de los nórdicos están utilizando para generar energía y para que funcione la calefacción. Esos países necesitan, así es, las casas calefacción, arena. Me quedé pensando, pues sí, la arena es un buen conservador de calor, pero ya lo están utilizando para producir energía. La semana pasada, el señor Elon Musk, que todos conocemos, presentó su vehículo que va a utilizar agua como energía para efectos de su desplazamiento. Entonces, como lo mencionas, yo creo que hay muchos elementos no contaminantes que podemos utilizar, pero sin embargo, la industria todavía no ha podido no depender de estos elementos químicos, sobre todo elementos químicos, desechos industriales, sobrantes de la industria que tienen que conservar, ya sea para reproceso o ya sea para desecho, que tienen las empresas. Todo esto se sigue produciendo y lo que intentan las autoridades de estados que ahorita mencionaremos es gravar. Si tú tienes una tonelada de desecho, te voy a gravar. Y tú dirías, pues 1 millón, 2 millones de pesos. No, te voy a grabar con 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos por cada tonelada de desecho que tengas en tu planta. Y dices, bueno, o sea, mejor me va a contaminar más el proceso del cobro, sí, que lo que va a generar. Sí, pero fíjate que la semana pasada tuve a bien visitar a un cliente que es un panteón particular. Presta servicios de funeraria y todo esto en un panteón particular. Y entre otras cosas, tiene el servicio de cremación. Entonces,
pues están cremando cuerpos constantemente. Y tú ves la chimenea y está sacando el humo de la cremación. Esta empresa o este panteón está en una zona a las orillas de una población. Y le pregunté cuánto es lo que paga por motivo de la emisión de contaminantes. Y me dijo nada. ¿Y por qué nada? Porque para efecto de estos impuestos tienes estímulos, tienes reducciones y tienes exenciones. Entonces, si tú no llegas a una tonelada de contaminantes, pues olvídalo, no vas a pagar nada. Dios y mío. Seguirás contaminando, porque no llegas ni siquiera a una tonelada y no vas a pagar los 10 pesos o los 100 pesos que implica el desecho No de me esa digas tonelada. ni en qué población ni en qué entidad federativa, no quiero saberlo, pero lo que sí vale la pena, y perdón, saber y conocer es, a ver, ¿en México hay impuestos ecológicos? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta que se me viene a la mente en este momento es si estos impuestos son recaudatorios o realmente están ayudando a la ecología. Y después vendrá una tercera pregunta que tengo por ahí. Bueno, ¿cuál es el objetivo con el cual se crean estos impuestos de origen? No obstante que ya citamos que hay organizaciones a nivel mundial que están encaminadas a la protección del medio ambiente, en México no ha operado de esa manera, porque nos señalan que los impuestos ecológicos, ambientales o verdes, como también les llamamos, también conocidos como impuestos ecológicos, se centran en gravar a individuos o empresas que han realizado acciones que causan daños al medio ambiente o que planean llevar a cabo actividades con potencial para causar dichos efectos negativos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de inicio? Grabar. Recaudar. Vamos a recaudar. El gobierno, como sabemos, en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, nos señala que debemos contribuir para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones de derecho público. Y entonces, pues esta es una forma de recaudar. Por ahí el artículo 42 de la ley del IVA, que tú conoces, mi querido maestro, también le da facultades a los estados de imponer algunas contribuciones. Entre ellas, sabemos, los impuestos cedulares. Dentro de ese mundo de capacidad que le da a los estados, pues aparecen los ecológicos y de esa manera es que nacen. En principio, según en el fondo se crean con el ánimo de ir generando una conducta de cuidado del medio ambiente. Sí, pero con 10 pesos o 100 pesos por una tonelada, y si no llegas a los 10, a la tonelada, estás exento. Estás exento. Oye, una tonelada o 100 toneladas, estás contaminando. Claro. Y si no llegas a una tonelada, y es constante la emisión del, por ejemplo, de algún producto químico que estés arrojando al agua. Ahí se mide por metro cúbico, ¿verdad? Metro cúbico contaminado, porque el agua, tú sabes, se mide por metros cúbicos, para efecto del pago de los derechos de descarga, para efecto del pago de los derechos de agua, es por metro cúbico. Entonces, cada metro cúbico que contamines, pues tiene una cuota que ya dijimos, 10 pesos, 14 pesos, 80 pesos. No, bueno, o sea, debería de tomarse en serio este tema. Ahora, tu opinión como profesional, si llegara el gobierno federal, estatal o municipal a decirte, oye, ¿qué me aconsejas? Hacemos un impuesto ecológico que busque recaudar o que busque inhibir, que sea un incentivo para que tú busques como empresario dejar de contaminar. Pongo un caso, y un caso que todo mundo conocemos, tanto que hasta yo creo que de generaciones atrás se le conocía como uno de los grandes puntos de contaminación, tristemente el río Lerma. El río Lerma, que cruza varias entidades de este país,
es un foco de contaminación espantoso. Si tú vas en la Ciudad de México a Toluca o vienes de la Ciudad de Toluca o cualquier punto que cruces por Toluca hacia la Ciudad de México, tienes que atravesar forzosamente junto al río Lerma. Sí. Y es impresionante la peste que tiene ese río por la gran contaminación. Yo no creo que haya vida en ese río, pero ni del agua. Mira, nos hemos enterado que en esos ríos hay colchones, camas, animales, pero animales no pequeños. No vivos, no peces. Ni no. pequeños. Hay vacas, toros, borregos y bueno, hasta gente. Ese es el cuidado que se le tiene a los canales, a los ríos. Ese es el cuidado, o más bien el descuido que se tiene para esos elementos. Fíjate que hay un artículo por ahí también constitucional, que es el artículo 4, donde señala que el Estado es el responsable, el Estado, de garantizar un medio ambiente sano. Y en el mismo artículo también señala que el servicio del agua también es una garantía para los ciudadanos de este país que están amparados por este artículo 4 constitucional. Bueno, pues sabemos que en este país no hay agua. Sabemos que en este país los ríos, el medio ambiente, los terrenos han sido devastados por motivo de la industria. La industria, cuántos árboles, toda la vida, desde que se descubrió que la madera era un elemento principal para fabricar el papel, ¿cuántos árboles no se han destruido? Entonces, yo creo que el Estado, fíjate, de acuerdo con tu pregunta, mi querido maestro, yo creo que el Estado debiera estar al pendiente de la industria, de las emisiones, de los desechos, de los residuos sólidos, pero no para grabarlos con 100 pesos por una tonelada o con 10 pesitos. No. Oye, ¿qué utilización le vamos a dar a estos desechos? Estos desechos. Cuando el sargazo llegó a Quintana Roo, entre otras acciones que se tomaron fue: ¿qué podemos hacer con este elemento de la naturaleza? ¿Qué podemos hacer? Tabiques, tapetes, ¿en qué lo podemos utilizar? Y yo creo que esa debiera ser la labor del Estado. Estar al pendiente de todos los desechos y darles una utilización. Yo creo que es posible. Mira, en días pasados se publicó para el Distrito Federal una gaceta en donde señala que llevarán acciones para efecto del cuidado del medio ambiente y del tratamiento de los desechos. Pero, ¿a qué estamos acostumbrados? A que se emiten reglas, se emiten leyes, se emiten conceptos, pero no se llevan a cabo. En los restaurantes, tuve un cliente que era un restaurante y me decía del volumen de grasa que lanzan al drenaje todos los restaurantes. Hay un proceso para evitar que toda la grasa se vaya y tiene una reutilización industrial. Sí, pero gran parte de todos los desechos se van al drenaje. Y entonces, eso está contaminando. Está contaminando. También nos enteramos de Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí si has caminado por la calle 7, que es donde termina la Ciudad de México e inicia el Estado de México, hay una serie de carnicerías. Bueno, pues resulta que un buen día el drenaje empezó a brotar todos los desechos de carne hacia las calles. Y los ciudadanos que viven en esas colonias, pues empezaron a protestar. Y entonces se dieron cuenta el tipo de desechos que van al drenaje. Entonces, si tú me dices, oye, te voy a cobrar 10 pesitos, 14 pesos, inclusive hasta centavos, hasta centavos, 15 pesos, 20 centavos, 3 pesos, 26 centavos en Coahuila por la remediación ambiental en la extracción de materiales petros, emisión de contaminantes, 25 pesos. No, bueno, 250 pesos. Estos deberían de ser unos impuestos mucho más altos. Por cada tonelada que emitas. Pero también está la de no solamente la contaminación al aire, sino la contaminación, como bien lo has dicho, a las aguas, al ambiente, a lo que es las calles, porque de repente pasas en algunas zonas industriales y ves los desechos en las calles. ¿Tú conociste Sosa Texcoco? Sí. Estuvo pues en Texcoco. Desapareció la empresa.
desapareció, quedaron los terrenos desocupados y entonces construyeron casas. La gente y las casas empezaron a tener problemas, la gente de salud y la casa de destrucción, porque fueron construidas sobre esos terrenos. Sobre unos terrenos contaminados. Totalmente contaminados. ¿Cuál fue el pago, la pena aplicable? Nada, no pasó nada. Simplemente pues se contaminó. En ese caso no fue el agua, no fue... Fue la tierra. Fue la tierra. Sí, está contaminada y obviamente eso no está contemplado. Te menciono, mi querido maestro, las contribuciones que están aplicables, por ejemplo, a contaminantes del suelo, subsuelo y agua, que para empezar no se aplica en los 32 estados, para empezar. Que debería, perdón que te interrumpa, mi querido maestro, pero debería. Debiera, sí. Fíjate, los estados que tienen impuestos ecológicos son Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 15. 15 de los 32. No llegamos, o sea, necesitaríamos uno más por lo menos a llegar al 50%. Así es. O deberíamos de hacerlo como fast track, que lo hacen para las reformas constitucionales, por lo menos 17, ¿no? 15 el 50 estados. más uno, no, Sí. nada más 15 estados crearon, se hizo la propuesta de la norma, se aprobó en el Congreso y se publicó ya sea en el Código Fiscal del Estado o en la Ley de Hacienda del Estado. Cada estado maneja la ley que considera pertinente. Entonces, la primera contribución está dirigida a contaminantes del suelo, subsuelo y agua, en donde se aplica en 6 estados, nada más. Solamente 6. 6 estados. Luego, depósito o almacenamiento de residuos sólidos. Ahí se aplica a 5 estados. Depósito o almacenamiento de residuos sólidos. Perdón. Mi querido maestro, en tu actividad como auditor, como contador, ¿cuántas empresas hemos visto con una serie de residuos almacenados o al aire libre en la parte posterior del inmueble? Muchas. Por ahí no escuché Veracruz, o sí está Veracruz. Veracruz no está, mi querido maestro. Pero fíjate, Veracruz tiene un punto que está altamente contaminado que se llama Coatzacoalcos y Minatitlán. Sí, claro, Minatitlán y Coatzacoalcos. Aquí se podría hacer un llamado a la gobernadora del estado a que propusiera algún mecanismo de impuesto por la contaminación tan grande. Tabasco también. Tabasco. Mira, el que está es Tamaulipas. Y Campeche. Que ves que tiene allá Altamira y uh-huh. Ella tiene impuesto la contribución para la emisión de gases contaminantes. En este caso, pues también, como ya mencioné, se graba por toneladas y nada más tiene una contribución: emisión de gases contaminantes. No hay contaminación del suelo, que seguramente el suelo está muy contaminado. La contaminación del agua. Fíjate que en materia de agua y de estos estados que están con estas labores, contaminan inclusive el agua del mar. Acapulco. Nos hemos enterado que hay zonas del mar que no te puedes meter. Sí, no. Porque tiene una gran parte de contaminantes que pues, te van a dañar la vista, el cuerpo, la piel, etc. Bueno, la otra contribución, mi maestro, es remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos. Ahí sí hay más estados, 10 estados. Está Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas. Porque Zacatecas es un estado minero. Entonces, así es. Ahí hay extracción de materiales pétreos y tiene esta contribución. Pero te das cuenta, primero son 4 contribuciones. Nada más. Luego son 15 estados. Y los 15 no aplican todas. Fíjate, no aplican todas. Michoacán, tienes la zona de Lázaro Cárdenas, altamente contaminada. Tienes en Guanajuato, Salamanca, que tienes una gran contaminación. Y así me puedo seguir. Acapulco, en Guerrero, con lo que se ve cada vez que hay algún problema y que lo que tiran al mar. Sí. En el caso de Guanajuato, tiene
que también es un estado minero. Ahí hay 3 contribuciones: la emisión de gases, Guanajuato, depósito de almacenamiento de residuos y contaminantes del suelo, subsuelo y agua, Guanajuato. Pero Michoacán eliminó las contribuciones, estaba dentro de los estados. ¿Y las eliminó? Y sí, quitó la contribución. Oye, mi querido Vicente, hay un partido político en este país que se ostenta, y perdón que lo diga así, porque la información que me estás dando me está dando coraje, me está haciendo sentirme mal. Se ostenta como un partido verde, un partido ecologista. Y ese partido pues está compartiendo junto con otros partidos el poder en este país, lo está detentando. Así es. ¿Por qué ese partido no te quiero meter en problemas de tipo político, pero por qué ese partido no ha buscado que sean las 32 entidades federativas, que sean más impuestos y que no sean cantidades tan ridículas como 10 pesos o algunas que nos dabas que dices... 4 pesos con 78 centavos en Baja California. 4 pesos por 78 centavos por tonelada. Oye, y si yo no produzco más que 750,000... Ese es el tema que es otra parte de nuestras leyes fiscales, que cuando marca esos topes, la verdad es motivo de risa. Por ahí hay una ley que se llama, que previene operaciones con recursos de procedencia ilícita, y te dice si tienes operaciones mayores a 348,000 pesos o a 697,000 pesos, caes en el supuesto de una actividad vulnerable. Oye, ¿y si le quito un pesito? No, pues ya no. Lo mismo. Debes llegar a esta cantidad. Y entonces caes. Esto pasa aquí. Oye, yo no consumí, no expulsé una tonelada. Ah, pues estás exento. Nada más llegué a 900,000. Sí, estás exento. Estás exento. Sí, claro. No debería ser como los estacionamientos por hora o fracción. Tonelada o fracción. O fracción, claro. Entonces dices, oye, ¿qué hago en estos casos? Bueno, para esto pues tenemos que emitir algunos informes. Una le llaman COA, cédula de operación anual, y otro se llama COI, que es cédula de operación integral. Tienes que mandar estos informes del control que llevas en tu empresa, de la emisión o expulsión o el guardado o almacenamiento. Mandas el informe, la autoridad observa pues que no caíste en los supuestos y entonces tienes un tratamiento especial. Yo creo que valdría la pena, por un lado, poner algunos estímulos fiscales a aquellas empresas contaminantes que han hecho algo para reducirlo, sí, y poner un gravamen alto a quienes no han hecho nada. Fíjate que sí hay algunos ejemplos. En la Ciudad de México... Danos buenas noticias, claro, por favor. En la Ciudad de México, aquellos inmuebles que tienen áreas verdes y árboles adultos y vivos tienen un estímulo en materia de impuesto predial. Hay otras empresas que de su propio pecunio invierten para el cuidado de jardines, déjame llamarle... Como lo ves en la Ciudad de México. Áreas públicas. Lo ves en la Ciudad de México, sí, en Paseo de la Reforma, en Reforma Lomas. Así es. Vas circulando y de repente ves, este camellón es protegido por sí, la empresa El Patito Infeliz SADCB. Perfecto. Esa empresa no lo hace... En principio, digamos que está contaminado, está combinado. Lo hace porque tiene esa idea de cuidar el medio ambiente y lo hace porque tiene un beneficio. Porque en materia de predial tienes una disminución de lo que inviertes. Claro, voy a invertir en tener este camellón, este pedazo de camellón, claro, no todo Paseo de la Reforma, no este todo, pedazo, así es, entre esta calle y esta calle. Yo la voy a cuidar. Así es. Me va a costar. Y eso la autoridad me va a decir, ok, de lo que te cueste te voy a dar un beneficio en tu impuesto predial. Sí, porque estás cuidando, ahí sí estás cuidando el medio ambiente y estás ayudando a la protección de las áreas verdes, entonces pues, tienes derecho. Ojalá los congresos de los estados y los gobernadores de los estados o alguna autoridad vea este programa y copie este esquema. Yo creo que sería un muy buen esquema, ¿no? Sí, claro. Porque de repente... Mira, tú bajas, por ejemplo, en la carretera de Toluca hacia Santa Fe y sobre esa salida a Santa Fe hay un pedazo de banqueta. Pedazo de banqueta porque hay muchas gentes que trabajan en esa autopista y llegan caminando. No pueden caminar. Y no pueden caminar, y esto no necesariamente, tú me vas a decir si es o no,
porque hay una cantidad de hierba y no hay una sola persona que sea capaz de quitarla. Y obviamente ese lugar es un tiradero de basura y un criadero de fauna nociva terrible, y no hay posibilidades de que un ser humano camine por ahí. Así es, muy peligroso. Estaba escuchando que una persona iba caminando por una calle, como tú mencionas, tuvo que caminar en la orilla de la banqueta, se resbaló, pasó un auto y lo atropelló, porque la banqueta pues, estaba en mal estado, por una. Por otra, ¿cuántos baches hemos visto en esta ciudad que se destruye tu auto? Otra, ¿cuánta agua se desperdicia? Por las fugas. La red de agua está totalmente dañada. Entonces, esos son los trabajos que, en tu opinión, y yo creo que está bien, se debiera proponer a la autoridad primero para que lo considere y lo traslade a las empresas y ayudar, ahora sí, al cuidado de los bienes que forman el país y que generan contaminantes. O sea, cuidar los ríos, cuidar los terrenos, cuidar los árboles, cuidar el aire, cuidar todo. Así es, muchas veces pasas por algunas calles en esta ciudad y en otras muchas y ves los jardines descuidados. Ok, el gobierno federal, el estatal o el municipal no tiene recursos quizá, o no tiene la gente para cuidarlos. ¿Por qué no vas y visitas a algunos de los empresas que estén por ahí y acuerdas con ellos como lo hace la Ciudad de México? Que a lo mejor debe haber otras ciudades en el país, otros estados en el país que hagan lo mismo. Pero a ver, te voy a encargar este tramo. Tú te vas a hacer cargo, ¿estás de acuerdo? Por cuestión de cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra casa, es la única que tenemos. Así es. Y de lo que tú inviertas, me vas a dar un informe y vamos a negociar algo que tengas un beneficio en tus impuestos. En tus impuestos o en otros conceptos, pero siempre y cuando trabajes en beneficio del medio ambiente. Partido Verde Ecologista, por favor, tomen nota. Tomen nota. Fíjate que preparándome para esta plática contigo, estaba viendo el trabajo que hace a nivel federal, el gobierno federal. Entonces me fui a la ley de ingresos. Dije, voy a revisar la ley de ingresos, a ver cuánta cantidad tiene presupuestado el gobierno recaudar por motivo de impuestos ecológicos. No sé si mi expresión sea correcta. Menos de cero. ¿A qué me refiero? Que hay contribuciones que tienen cero. Ajá. Por ejemplo, impuestos, derechos de beneficios inmuebles, cero. Pues por la parte de impuestos ecológicos está en blanco. Ni siquiera está en cero. Ni siquiera cero. No, bueno. En la ley de ingresos federal. Entonces, ¿quién está haciendo este trabajo? Los estados y los municipios. A ellos les dejan esta parte de la implementación. Pero valdría la pena que hubiera una coordinación. Mi querido Vicente, tengo que hacer una pausa, pero con esto te dejo para que retomemos regresando de la pausa y veamos todavía un poquito más de esto porque está muy interesante. Contigo siempre aprende uno. Con gusto. Ana Luisa Torres Cabrera nos manda saludos y nos manda felicitar y que gracias por compartir estos conocimientos, mi querido maestro. Nacho Jaramillo, saludos estimados maestros. Vicente Velázquez, Salvador Rotter. Aquí en San Luis Potosí se implementó el impuesto ecológico por emisión de contaminantes, pero como toda legislación local no es clara en su aplicación y por lo mismo no se ha podido llevar a cabo y fue prorrogado. Sí. Entonces implica desde la legislación y su claridad para la aplicación. Saludos al querido maestro Nacho Jaramillo, un buen amigo. Buen amigo. Así es. David Martínez Reséndiz, una duda para que te detecte la entidad federativa que eres afecto al impuesto ecológico. Uno se da de alta en el registro estatal de contribuyentes, pero en el caso de que no se registre en el REC, ¿cómo los va a detectar la entidad federativa? Fíjate que yo creo que no es difícil para la autoridad, o no debiera ser difícil. Una empresa como la que te menciono, que está emitiendo el humo constantemente,
No necesito más pruebas. Otra empresa que tiene el desfogue hacia un río, hacia un canal, hacia el mar, por Dios. ¿Cuántas veces no hemos pasado en México y en muchas ciudades de este país y vas caminando y ves una alcantarilla del drenaje y ves cómo sale Sí. vapor y ubicas, ¿es una zona de casas? No. Y dices, aquí alguien, no sé quién, no soy autoridad para ello ni tampoco es mi trabajo, alguien está arrojando desperdicios al drenaje. Visité una empresa dedicada a la producción de cristal, mi querido maestro. Ellos usan muchos químicos para cortar, grabar y todo lo que hacen. Entonces la parte posterior de la empresa estaba llena de residuos, botes, ácidos y todo. Y le pregunté al contador, oiga, ¿y todo esto qué le van a hacer? Y me dijo, cuando se acumule y pase el tiempo, se lo van a llevar para algún lugar en donde lo van a depositar. O sea, sale de ese lugar y va a otro depósito. Entonces, realmente solamente estás cambiando el problema, pero en la empresa había una serie de emisión de residuos ahí almacenados. Entonces, yo creo que el gobierno conoce la actividad de las empresas, la ubicación, el domicilio y está viendo hay registros de todo todos eso. los contaminantes. Entonces, Claro. no debiera ser difícil. Así es. En el caso de un tornero que está dado de baja en el REC y le envían el aviso de que debe pagar el impuesto estando suspendido. ¿Qué impuesto? Tendríamos que ver qué impuesto. Tendríamos que ver qué Sí, impuesto y qué en qué impuesto. entidad federativa, Así porque es. no todas lo tienen. Oye, mi querido Vicente, tengo dos preguntas que no quiero dejar pasar. Sí, mi querido Salvador. Una, en estos impuestos ecológicos, ¿existe el dictamen por contador público o por quién? Fíjate que es una muy buena pregunta. Todos nuestros amigos, contadores, administradores, empresarios, estudiantes que hacen favor de ver el programa, seguramente están enterados que hay un dictamen estatal y que, pues, hay que emitir el dictamen. Hoy día llevan como 17 entidades aproximadamente que tienen el dictamen estatal. ¿Qué se dictamina? Pues básicamente el impuesto más importante es el de nóminas. Y por ahí también el predial, ¿no? El predial es en dos estados, el Estado de México y la Ciudad de México. En el Estado de México lo hace un especialista en evaluación inmobiliaria. En la Ciudad de México el dictamen, o sea, la hoja de dictamen la hace el contador. Porque la evaluación del inmueble, la determinación de la base y de los elementos, los hace un ingeniero también aquí en la Ciudad de México. Bueno, dentro de ese trabajo que hacemos los contadores, hay un dictamen de contribuciones locales en Zacatecas. Y fíjate que en Zacatecas se dictamina el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje y los impuestos ecológicos. En este caso de los impuestos ecológicos, incluye el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, el impuesto de la emisión de gases a la atmósfera y el impuesto de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Entonces, es un dictamen complicado para el contador, porque imagínate el contador que tenga que afirmar, porque afirmamos, que el impuesto está bien determinado, que la empresa está cumpliendo con todos los requisitos que impone la autoridad para el caso de elementos contaminantes. Yo creo que el contador no tiene ese conocimiento, No. esa capacidad. Si tú me dices, oye, a ver, ve a Zacatecas y determina si la base del impuesto por remediación Exacto. de la mina, Zacatecas es conocido por sus minas. Ojalá sigamos conociendo Zacatecas por sus minas y no por la delincuencia. Sí. Por sus minas. Híjole, pues a lo mejor yo sé que si la base es de 1,000 y el impuesto es perdón, la base es por tonelada y que el impuesto es de 4 pesos, por poner una cifra, por las cifras tan tristes que me has dado, y si fueron 1,000 toneladas, pues sé que son 4,000 pesos. Se acabó. Exacto. Pero la base yo desconozco si es la correcta o no. Fíjate que eso sucede, y como ya mencioné, aquí en la Ciudad de México con el impuesto predial. Los contadores dictaminan, y yo no sé
cómo determinan y verifican la base. Porque para determinar la base se requieren conocimientos técnicos especializados. Yo debo saber cuántos metros hay de construcción, de terreno, las alturas, los claros, los materiales, columnas, castillos, tabique. La antigüedad. La antigüedad, interpretar planos arquitectónicos. Yo como dictaminador debiera conocer y tener ese conocimiento. ¿Pero qué hace el contador aquí? Toma la información del especialista en evaluación, toma los datos y hace el documentito, el informe fiscal y dice que ya dictaminó. Pues ese sería el caso en Zacatecas. Vas a tomar el informe del especialista que sabe utilizar un anemómetro, que es un equipo... Perdón. Un anemómetro, que es un equipo que se usa para medir la velocidad del aire, la presión atmosférica, el caudal y la temperatura ambiental. O también vas a tener que contratar a una persona que sabe utilizar el medidor de calidad de agua portátil para efectos de conocer el agua y su contaminación. Fíjate que te iba a preguntar por los aparatos o los equipos para medir contaminación, me la ganaste. El turbidímetro, que utiliza un haz de luz para medir la cantidad de luz que se dispersa al pasar por una muestra de agua. Fíjate cómo mide la contaminación del agua el turbidímetro. O un Smart Chem, que es un equipo para el análisis de aguas residuales que puede realizar múltiples análisis simultáneamente. O el colorímetro, que se utiliza para medir el cloro y el pH del agua potable. Y ya para terminar, el fotómetro, para medir también el cloro y el pH del agua. Y entonces yo le preguntaría al contador, a ver, mi estimado y querido contador, Salvador Rotter, que vas a dictaminar, esta mina de Zacatecas. Impuestos ecológicos en Zacatecas. ¿Tiene usted conocimiento de los resultados que arrojan los aparatos? El anemómetro. El anemómetro. O sea, fíjate que yo creo que el Estado de México, para estos fines que estamos platicando, dijo, el dictamen lo hace un especialista en evaluación inmobiliaria, que generalmente es un arquitecto o un ingeniero. Él estudia la especialidad, es ingeniero como carrera profesional, estudia la especialidad en evaluación y hace el dictamen. No sabe nada de informes, ni de fiscal, ni del Código Financiero del Estado de México, pero técnicamente sabe es la persona indicada para emitir un dictamen. Bueno, pues el caso de Zacatecas y de impuestos ecológicos, el dictamen lo debiera hacer esa persona, no el contador. ¿El contador qué va a hacer? Multiplicar 1,000 toneladas por 4 pesos. Por 4 pesos. Y va a decir que el resultado de 4,000 pesos es correcto. Exactamente. Ese sería el trabajo del contador. Qué bueno que Zacatecas tiene implementado el dictamen, me da gusto, porque es una forma de medir el cumplimiento de obligaciones, fíjate, fiscales, no el cumplimiento de obligaciones en el cuidado del medio ambiente, no, obligaciones fiscales. Ese sería el tema, mi querido maestro, en materia de dictamen de Zacatecas. Efectivamente, tendría que ser una persona, no un contador, por Dios. Ya le queremos dar al contador dictámenes, al rato me van a decir, oye, dictamina si esta persona tiene cáncer. Exacto. Yo como contador, ¿qué puedo saber? Sí, Perdón, no puedo. Es que va a costar, va a entrar en el presupuesto de egresos, entonces tú puedes dictaminar, no, perdón. O sea, ahora sí que zapatero a tus zapatos, pon a dictaminar. A lo mejor haz un dictamen conjunto. Me tiene que entregar el dictamen un especialista en cuestiones ambientales y con base en eso, tu empresario que estás contaminando, contrata a un contador que con base en ese dictamen emita un dictamen del cálculo del impuesto. Fíjate que el contador que acepta este tipo de trabajos está violando el Código de Ética Profesional. Hay 2 principios básicos que nos marca el código, que por cierto aprovecho para mencionar que acaba de salir el nuevo código. En septiembre del 24 se acaba de imprimir un código que hace falta que lo leamos. El código señala... Además, voy a intentar tener, y te voy a invitar, y te voy a proponer un tema. Me gusta
ponerle retos a mis amigos y además y sea quien se lo pongo. Y me vas a decir, no, eso no es un reto. ¿Te parece si procuro agendar un programa que se llame La ética y los impuestos? Con todo gusto, mi querido maestro. El código de ética es mi consentido. Llevo muchos años analizándolo, estudiándolo, porque me encanta el código. Pero bueno, señala 2 puntos. 1, el contador no puede aceptar un trabajo si no tiene la capacitación y el entrenamiento adecuado. Totalmente de acuerdo. Y es uno de los principios básicos de nuestro código de ética. 2, dice el código de ética, puede ser que necesites la contratación de un especialista. Analiza el tema, proponlo a tu cliente y coméntale de lo que se requiere, porque tú no eres la persona indicada. Fíjate que en esa parte, quien se atreve a hacer estos dictámenes y cree que necesitaría tener un dictamen atrás de un especialista para, con base en ese dictamen, anexarlo al dictamen pero decir, con base en el informe y el dictamen emitido por Vicente Velázquez, que es ecologista, yo, Salvador Rotter, digo que el impuesto está correctamente calculado con base en el informe del especialista. ¿Cuántas veces nos hemos llevado la sorpresa de que en materia de predial el avalúo que hace el especialista no reúne requisitos? ¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando tú, con ese conocimiento que tienes del tema, revisas el avalúo y se lo regresas y dices, oye, esto está mal. No cumple con los requisitos que marca el Código Financiero. Pues en esa materia tendrías, si aceptaste dictaminar los impuestos ecológicos en Zacatecas, deberás tener el conocimiento de la contribución. Claro. Los elementos, objetos, sujeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Deberás tener el conocimiento, porque si tú tomas solamente el informe del especialista y con eso haces tu dictamen, yo creo que no es un trabajo profesional. No, no lo es. ¿Por qué confías? Imagínate que se equivoque la otra persona, porque es un ser humano. Se va a equivocar, se puede equivocar. Pues tú tomas ese informe y mandas el dictamen y aseguras que está todo bien. Yo creo. Resulta que no. No, pues no. Entonces yo creo que debemos atender a las indicaciones de nuestro Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y llevarlo a cabo realmente. No tomar un trabajo para el que no estás capacitado. Yo, Vicente Velázquez, me piden que dictamine esa contribución, yo creo que tendría que decir que no. Yo no puedo. No soy la persona indicada porque yo no tengo los elementos para poder identificar la medición, los químicos expulsados, todo esto. Lo que está contaminando el drenaje, la tierra, el subsuelo. Exactamente. Son muchos químicos que contempla el código, los códigos de cada estado, bueno, los estados que tienen estas contribuciones, son muchos químicos. Y fíjate que se interesen nuestros amigos y tú sabes que nosotros como ciudadanos podemos hacer una propuesta de modificación, de reforma, de ley, de normatividad. Ojalá que mucha gente se sumara a este trabajo e hiciera una propuesta. Pero tendría que ser una propuesta de gente que sabe cómo solucionarlo. De que gente que sabe, porque si me dices, Salvador, hace una propuesta de impuestos ecológicos, pues yo te podría decir algo de lo que es evidente, ¿no? Cuando ves las chimeneas de las empresas contaminando, cuando pasas en una zona y huele insoportable. Ejemplo, el río Lerma, la zona de Vallejo, la zona de Cuautitlán, que de repente cruzas y dices, perdón, pero ¿qué es esto? O de repente pasas y ves una empresa y al lado ves un terreno que está lleno de basura. Podrías establecer alguna mecánica, pero no impuestos de 4 pesos, por favor. O sea, estos impuestos deberían de ser impuestos que inviten a las empresas a dejar de hacerlo y que estimulen a las empresas a buscar mecanismos para reutilizar, para no vertir al ambiente, a la tierra o a los mares, a los ríos o al drenaje. Esos contaminantes, ¿no? Sí, fíjate que hay un punto que no está, bueno, muchos, pero uno de tantos que no está contemplado es el ruido.
Fíjate. La contaminación del ruido. Hay negocios que tienen el ruido a todo volumen. Y tú pasas y es un dolor de cabeza. Ayer aquí en la Ciudad de México, precisamente, iba yo sobre la Avenida Insurgentes, no voy a decir en dónde, no se vale balconear a nadie, pero pues había un negocio que tiene las puertas abiertas, es un local pequeño, que pone mesas en la banqueta, que yo entiendo que la banqueta es para que los peatones caminen, no para que pongas mesas y la gente se siente a comer ahí, pero tenían las bocinas afuera con un ruido que de esos que sientes cómo vibran los vidrios del vehículo en el que vas. Sí. Y no está regulado. Y no está regulado. Como un impuesto ecológico. Hay una sanción civil. Sí. Pero no hay un reglamento que me diga si vas a hacer esto, no vas a tener que pagar. Así es. O tratar de inhibir ese hábito, esa conducta. Oye, sí. Pero esa inhibición yo creo que no va con multas, sino con altos impuestos, ¿no? Sí. Fíjate lo que estoy diciendo, altos impuestos. No una sanción. A ver, tú lo hiciste una vez, bueno, te pongo una multa. Lo hiciste 2 veces, ya eres una persona que estás dedicándote a esto. Entonces vas a tener que pagar una cantidad fuerte que le duela, que le afecte a la utilidad del contribuyente para que entonces diga, no, mejor no lo hago. El monto de las multas en el caso de la ley que previene operaciones con recursos de procedencia ilícita son millones de pesos. Millones de pesos una sanción. Las sanciones en materia de seguridad social, mi querido Vicente, sí. Y de la Ley Federal del Trabajo, sí. que durante muchos años, perdón, y lo digo con honestidad, nos burlábamos. Yo me burlaba de las multas que decía 3 pesos. Sí. ¿Sí? Hasta que la autoridad se dio cuenta, no por mí, sino por muchos que lo hacíamos. Y lo cambió a veces más y puso multas que no son nada baratas. O sea, tú eres un contribuyente que contratas gente y no respetas el REPSE, o tu proveedor no respeta el REPSE, te voy a multar a ti y voy a multar claro. a los dos, y las multas no son baratas. Y además tiene consecuencias fiscales porque esa erogación no es deducible. Así es. Algo así tendríamos que hacer, que implementáramos en el impuesto sobre la renta a nivel federal una no deducibilidad de algún concepto por contaminar. Tú le pones una multa de 4 pesos con 78 centavos o 17 ni siquiera centavos por emisión de gases y dices, o sea, es irrisorio. No me pasa nada si sigo contaminando. Yo pago los 17 centavos por cada tonelada. Por tonelada. 17 centavos por tonelada. Por tonelada. La emisión de gases. En Campeche, por la remediación ambiental, 15 pesos con 20 centavos. Dices, ¿qué van a hacer con ese dinero? A ver, el puro proceso administrativo me cuesta más caro que los 15 pesos. El formato vale 20 pesos y el impuesto son 15. Ahora, nos falta un tema, mi querido maestro. Adelante, por favor. Que es, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el fin de esta recaudación? Eso era lo que te iba yo a decir. Fíjate que era lo que estaba yo guardando el tema, porque la pregunta, porque quería yo encaminarla hacia el final del programa, y estamos en esa etapa. Porque yo creo que estos impuestos deben de ser impuestos que su recaudación debe estar etiquetada. Está etiquetada. Ok, déjame ponerlo en contexto para algunos de nuestros seguidores, porque tenemos estudiantes. El etiquetar un impuesto significaría que ese impuesto no puede ser utilizado para otro fin más que para el fin para el que se está recaudando. Tenemos casos como en el IEPS, que hay el IEPS a los cigarros, y que es un impuesto que está etiquetado y se va al sector salud precisamente para el tratamiento a las personas con cáncer por fumadores, o el impuesto a los productos de altas calorías, que se va destinado al sector salud para combatir un problema grave que tenemos en este país, que es la obesidad, como yo comprenderé. No mucho. Fíjate que ya que mencionaste el IEPS, mi querido maestro, también tenemos el impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos. Uh-huh. Esas 2 contribuciones se entiende que son impuestos dirigidos al cuidado del medio ambiente a nivel federal. Yo creo que no ha sido tratado de esa manera. ¿Por qué? Porque estos impuestos a nivel federal
pues han sido destinados para otros fines, excepto cuidar el medio ambiente. Que ahí tengo un comentario y una pregunta que me gustaría hacer. Y un ejemplo muy claro, mi querido maestro. La Ciudad de México no los tiene. Fíjate. Aquí no hay impuestos ecológicos en esta ciudad. Y no contaminamos. Hay veces que tú bajas por la autopista México-Puebla. Pues sí. O bajas, a veces también por la de Cuernavaca, sobre todo a la hora que empiezas en las curvas. Y ves la nata y dices, eso voy a respirar. Sí. Bueno, esa sería la emisión de gases contaminantes por toda la industria hotelera, la industria que está a los alrededores de la ciudad y pues por todo el tráfico que se hace en esta ciudad. Aquí no hay impuestos ecológicos en esta ciudad. Hay un estímulo ecológico porque te exentan de la tenencia en vehículos híbridos o eléctricos. Así es. Pero, Vicente, me va a linchar la mitad de mi público, me va a linchar mucha gente que nos vea. Pero yo siempre he dicho que el impuesto sobre tenencia, corrígeme si me equivoco, está mal hecho. Que debería de ser proporcionalmente inverso a cómo se aplica hoy. ¿A qué me refiero? Hoy se aplica un porcentaje sobre los vehículos nuevos y va disminuyendo conforme pasan los años. Y yo creo que un vehículo nuevo contamina menos que un vehículo que tiene 10 años. Sí. Y yo creo, es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que un vehículo más contaminante, independientemente del hoy no circula, de la calcomanía 2, debería de tener un impuesto proporcionalmente, estoy hablando más caro. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor me va a decir el dueño del Bochito 70 que todavía está circulando y que qué bueno que tenga su automóvil, puede contaminar más que un Mercedes-Benz de lujo. Y vas a decir, entonces, Salvador, ¿vas a hacer que pague menos el dueño del Mercedes-Benz de lujo? No, que pague su impuesto, pero que proporcionalmente si tu Bochito lo tienes muy bien y no contamina, pues pagues menos, ¿no? Mira, hemos dicho que los impuestos ecológicos se causan de acuerdo a las emisiones. No a la capacidad económica. No, aquí estaríamos hablando de la emisión de gases contaminantes, en el caso de los autos, el Bochito y el Mercedes. Bueno, pues llevamos nuestro aparato que ya citamos, le ponemos el medidor al Bochito, le ponemos el medidor al Mercedes y es probable que el Mercedes esté exento o pague 4 pesos. Y el Bochito pues pague 1,000 o 5,000 o lo que sea. ¿Por qué? Porque la emisión de contaminantes es mayor en un auto que en el otro. Entonces yo creo que tu propuesta está bien. Yo creo que midiendo la emisión de contaminantes, así debiera ser el pago. O a lo mejor dejar el impuesto sobre tenencia, pero por favor esos que tienen su vehículo último modelo de esos grandes vehículos de lujo y los llevan a emplacar en entidades federativas para no pagar el impuesto. Que la noticia de esta semana, mi querido maestro, es que ya va a terminar esa práctica. Se van a homologar los estados de la zona metropolitana, Morelos, Hidalgo, CAME, lo que es la CAME. Sí, y para que no suceda esto, de que compras el auto aquí y lo emplacas en Guerrero. En Guerrero, en Morelos. Así Se es. supone que ya. Mi querido Vicente, no te quiero quitar tiempo. Me quedan 2 minutos de programa. Me queda de esos 1 minuto para despedirme. Entonces, un comentario que quieras dejar bien claro. Sí, mi querido maestro. Te comentaba que hay una parte que estos impuestos ecológicos de remediación ambiental, emisión de gases, depósito o almacenamiento y contaminantes del suelo, tienen un fin, y el fin es cuidar exactamente el medio ambiente. Entonces yo creo que el Estado tiene una obligación, porque lo obliga la Constitución, a cumplir con ese compromiso, con esa obligación. Cambiar esas tasas. No creo que con 15 pesos en Campeche o con 4 pesos, no sé en qué 4 estado. 4 pesos, 15 pesos, 3 pesos con 26 centavos. Puedan lograr, o con 17 centavos, lograr remediar algo. O sea, por favor. La política tiene que ser diferente. Para que se logre el objetivo, que es cuidar el medio ambiente. Mi querido Vicente, gracias por atender esta invitación el día de hoy. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti el día de hoy. Con gusto, maestro. Y los invitamos a que nos continúen viendo en este programa la siguiente semana con el tema Panorama Económico 2025 con la maestra Susana Mireles.
Y nos despedimos hasta la próxima, su amigo Salvador Rotera O'Banel. Muchísimas gracias.